Sabía algo que Jesús quería que los discípulos, esos hombres comunes, sencillos, cada uno con un aspecto de vida muy semejante a la nuestra, porque eso es el Evangelio. El Evangelio no es para gente exclusiva, el Evangelio no es para gente entendida y sabia, no. Pablo dice que Dios vino a buscar lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Sabe por qué tú calificas para lo de Dios? Precisamente porque eres una persona común. Eso es glorioso. Amén. Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos. Amén. Y esta gente común que el Señor tomó, pescadores, cobradores de impuestos, ¿verdad? No solo los llamó para mostrarle un propósito, no solo los llamó para cambiar sus vidas, no solo los llamó para simplemente hacerlo parte de su ministerio, sino los llamó para que ellos pudieran conocerle, para que ellos pudieran, ¿verdad?, supieran a qué tenían al frente. Porque si tú no tienes claro quién es Jesús, al igual que los discípulos, entonces, ¿cómo lo vamos a dar a conocer? ¿Cómo nosotros lo vamos a poder manifestar a otros? ¿Cómo nosotros, ¿verdad?, vamos a poder dar a conocer su poder? Si tú y yo no lo tenemos claro, ni tenemos claro quién es Jesús. Pregúntale al lado, ¿tú tienes claro quién es Jesús? Amén. Eso es vital. Porque ¿sabes lo único que te va a sostener a ti en una prueba? Lo único que te va a sostener a ti en las dificultades, lo único que a ti te va a sostener, ¿verdad?, en una noticia trágica, en una crisis, será solo una cosa: el conocimiento que tú tengas de Él. Por eso es tan importante conocer a Jesús. Amén. Para el Señor eso era clave. Por eso muchas veces el Señor intentó que ellos pudieran verlo y pudieran entender a quién tenían frente a ellos. No era cualquier persona, era el Hijo de Dios, era el Verbo hecho carne. Amén. Cuando tú logras percibir eso, tu vida va a cambiar, tus prioridades van a cambiar. Jesús no es una religión, Jesús no es un profeta, Jesús no es un buen maestro, no es el niñito Jesús. Jesús es el dador, es el don de Dios, es el dador de vida. Pero es importante que tengamos claro nosotros quién es el Señor. Amén. Por eso el Señor muchas veces decía, trató de que ellos pudieran entender quién estaba delante de ellos. Por eso reiteradas veces el Señor hizo cosas sorprendentes delante de ellos para manifestar un aspecto de quién era Él. Incluso en una oportunidad Él les pregunta, ¿qué soy yo para ustedes? ¿Quiénes dicen la gente que yo soy? Una cosa es la opinión de la gente y otra cosa es la opinión de aquellos que se supone debieran conocerle. La gente afuera tiene un concepto de Jesús que ni te imaginas. Y está bien, porque nosotros éramos exactamente iguales. Nosotros teníamos un concepto de Cristo, un concepto de Dios como una religión, pero no sabíamos que Dios era más que eso. Hasta que tuvimos un encuentro personal con Dios. Y eso vino a cambiar todo. Amén. ¿Qué es lo que dice la gente que yo soy? Entonces ellos dijeron, algunos dicen que eres Juan el Bautista que resucitó, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, y así. Pero luego el Señor les cambia la pregunta. ¿Y ustedes?
ustedes? ¿Qué soy yo para ustedes? Es una buena pregunta que debes hacerte esta noche. ¿Qué es lo que es Jesús para ti? Porque eso define todo. Eso cambia todo. Amén. ¿Qué es Jesús para ti? Él quería que pudieran ver, ¿verdad?, el poder que había detrás de su persona. Él era mucho más de lo que estaban viendo. Por eso, en una oportunidad, ¿sabe lo que hace Jesús? Se transfiguró delante de ellos. Corrió el velo de su cuerpo, porque el cuerpo era simplemente, ¿verdad?, algo que limitaba a Dios en él. Por eso cuando él en el monte de la transfiguración dice que se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol a plenitud. Juan, uno de los 12 que caminó con Jesús, que es llamado en la Biblia el discípulo amado, porque era el más joven, era el que se recostaba en el pecho de Jesús, por eso era llamado el discípulo amado. Con todo, nunca lo conoció a plenitud, porque nunca nosotros vamos a llegar a conocer a Dios a plenitud. Pablo, con todo lo que él conocía de Dios, ¿sabe lo que él dijo? En parte conocemos, pero pronto le veremos tal cual como Él es. ¿Sabe que un día vas a ver a Jesús tal cual como Él es? Pero tu deber acá abajo es aprender ya a conocerlo. Entonces Juan, que había experimentado cosas extraordinarias con Jesús, que había visto, sido testigo de los acontecimientos, de las sanidades, de las resurrecciones de muertos, cuando Jesús limpió leprosos, cuando liberó gente. Juan, que fue testigo de muchas cosas como los demás discípulos, él dijo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos han palpado tocante al verbo de vida, eso hablamos. Porque el mensaje del Evangelio parte desde algo tan vital, un conocimiento profundo de quién es Dios. Eso hace la diferencia. Pero Juan, con todo eso, cuando está viejo y está en la isla de Pasmo, ¿sabe lo que ocurre allí? Dios lo visita. Oh, no hay edad para tener un encuentro con Dios. No hay edad para que el Señor venga y te visite. No hay edad para que el Señor venga y se te revele y se te haga más grande de lo que hasta ahora tú lo conoces. ¿Está acá o no? ¿Qué es lo que vio Juan? Dice que estaba allí en esa isla que él había sido condenado, desterrado. Dice que de repente escuchó una voz que le dijo: ven y sube. Y vio una puerta abierta. Y se encuentra con la persona de Jesús. Dice que vio uno semejante. ¿Sí o no? No supo identificarlo. Pero dice que sus ojos eran como llama de fuego. Su rostro resplandeciente como el sol. Con un cinto que decía: Rey de reyes y Señor de señores. Otro en el muslo que decía: fiel y verdadero. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. El que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. ¡Oh, ese es nuestro Dios! Ese Dios tú tienes que conocer. Ese es el Dios que Dios quiere que tú experimentes.
Porque el Señor intentaba siempre que los discípulos pudieran ver lo que había detrás de esa aparente persona. Porque la única manera que tú puedas funcionar es la autoridad y el poder de Dios. Para que el poder de Dios funcione y la autoridad de Dios se ejecute, necesitas ver a Jesús con ojos completamente diferentes. Solo así podemos funcionar en fe, en autoridad y en poder. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú sabes que Jesús tiene poder? Tiene autoridad. Él es el autor de la fe. Nada que opere en lo sobrenatural en Dios se genera sin la aprobación de Dios. Por eso Hebreos 12:2, mira lo que dice: puestos los ojos en Jesús. Tú no tienes que poner los ojos en nadie más que en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque es el autor. Él es el iniciador de la fe. Todo lo que Dios lleva a esta iglesia a hacer, lo provoca Dios. Por eso dice que Él provoca el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero Él no solo inicia algo, sino también, ¿qué cosa? Lo termina. Por eso debemos nosotros creer a todo lo que Dios ha dicho que va a hacer con esta iglesia. Él ha hablado en visiones, Él ha hablado en palabra profética, Él ha hablado en éxtasis, mostrando y diciendo lo que Él quiere hacer con este pueblo. Y si Él dice que lo que ha dicho se puede hacer, es porque se puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él lo está iniciando y Él le va a dar término. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que otorga poder. Ya hablamos que el poder es lo que habilita a que lo de Dios se ejecute. Ya hablamos que Jesús necesitó de autoridad, pero también de poder. Y cuando estuvo el poder, recién Jesús partió su ministerio y pudo hacer las cosas sobrenaturales. Y pudo sanar, liberar, resucitar, porque el poder de Dios estaba en Él. Él lo dijo. Hechos 10:38, Jesús viene y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios, para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para abrir las cárceles de los presos y predicar el año agradable del Señor. Él es el que tiene el poder. Sin Él nada sucede. Por eso Él dejó el Paracleto. Él dejó uno con las mismas atribuciones, capacidades que Él. El Consolador. El Espíritu de verdad. Amén. Tenemos todo para hacerlo de Dios. Hechos 1:8, Él habla de esta promesa. De ese poder que iba a preparar a la iglesia para el alcance como nunca antes se había visto en los inicios de la iglesia. Pero sabe, eso fue así. Si hubo algo, un crecimiento, si hubo una manifestación de poder como nunca antes, fue en el libro de los Hechos. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios había venido. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces vemos a los hombres operando en ese poder. Entonces vemos a un Pedro que va al templo y hay un cojo y le toma la mano y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. A ti te digo, levántate. Y el que estaba cojo al instante se incorporó. ¿Quién puede hacer eso? El poder de Dios.
Y dice que a través de la mano de los apóstoles se hacían señales, prodigios y milagros. Es el poder de Dios. Amén. Por eso la iglesia de los Hechos creció como nunca. Y dice la Biblia, y Dios añadía a la iglesia los que iban de ser salvos. Y los discípulos se multiplicaban. Los discípulos decían, Señor, respalda tu palabra con señales, con prodigios y milagros. Y la iglesia creció como nunca. No pudo ser detenida, aunque fue perseguida, aunque fue golpeada, ¿verdad? Aunque mataron a los apóstoles. Con todo eso, no pudieron parar el mover de Dios. Porque el Señor dijo una gran verdad. Fuego vine a echar a la tierra, ¿y quién lo apagará? Pero sabes, ese fue el inicio. Eso fue la lluvia temprana. Pero hay una promesa poderosa para este tiempo. En el libro de Joel dice que en los postreros días Dios derramará su Espíritu Santo. Los jóvenes tendrán sueños, los ancianos visiones, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que dice? Que viene el último y gran mover de Dios. Que va a venir la lluvia temprana y tardía junta. Si lo que ocurrió en el libro de los Hechos, por eso se llama Hechos, los actos de Dios, son la evidencia de Dios, cómo Dios se movió, cómo Dios obró. Si Él lo hizo ayer, lo va a hacer hoy y lo hará mañana. Pero iglesia, prepárate, porque lo que viene es mayor de lo que ocurrió ayer. Lo que viene es más grande de lo que ocurrió ayer. Por eso Pablo dijo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Cuántos lo creen? Pero Dios no solo a la iglesia le dio poder, sino también sabe lo que le dio, autoridad. Lucas 10, 19. He aquí, os doy potestad. La palabra potestad, ¿sabe lo que es? Autoridad delegada. No es autoridad tuya. Es una autoridad que se te ha sido otorgada para hacer lo que se te está mandando hacer. Nunca pienses que la autoridad es tuya. Funcionamos bajo una autoridad prestada. Se nos entregó esa autoridad. He aquí os doy potestad. Mira de qué, de hollar, pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si este puro versículo nosotros lo creyéramos, ¿sabe? Deberíamos andar siempre con la cabeza arriba y no abajo. Si este puro versículo se hiciera vida en nosotros, nunca le tendrías temor a los demonios ni a Satanás, porque tienes claro que Dios te dio una autoridad por sobre toda fuerza del enemigo y que nada de lo que el enemigo tenga puede tener poder sobre ti. Amén. ¿Tú lo crees o no? Si la iglesia, presencia de Cristo, pretende entrar en la fe, pretende entrar en el poder y pretende entrar en la autoridad, tendremos que conocer a Jesús, saber quién es Él. ¿Está acá o no? Y ahí está el problema de la iglesia hoy.
la falta de conocimiento vivencial y revelacional acerca de lo que Jesús hizo y consiguió. ¿Sabe por qué las iglesias están tan débiles? Porque no tienen conocimiento de quién es Jesús. ¿Sabe por qué la gente corre a tantos lugares y menos a Dios? Porque no tiene conocimiento de quién es Jesús. ¿Sabe por qué la gente hoy día corre al psicólogo, a la autoayuda? Porque no tiene idea del poder de Dios. No conoce quién es Jesús. Y la falta de ese conocimiento es lo que hoy día hace falta en la iglesia. Por eso sabe lo que está haciendo Dios con esta iglesia, quitando el velo. ¿Sabe para qué? Para que tengamos un conocimiento vivencial y revelacional acerca de quién es Jesús. No es lo mismo oír de sanidad a que Dios te sane. No es lo mismo escuchar que Dios libera a que un hijo tuyo sea liberado. No es lo mismo que Dios hizo algo en un lugar a que tú seas testigo como Dios lo hizo en tu matrimonio y con tu hijo. Viene el tiempo, hermano, que vas a contar los hechos de Dios. No por un libro, no por lo que estás escuchando de otro, sino porque vas a ser testigo cómo Dios se va a mover en medio de su pueblo. Ese es el mejor mensaje. ¿Sabe cuál es el mejor mensaje? Es anda y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Ese es el mejor mensaje. Cuando Jesús libera a ese hombre, el endemoniado gadareno, un hombre que no podía ser libre por sí mismo, un hombre que la sociedad, ¿sabe lo que hizo? Lo desterró a un lugar, porque eso hace la sociedad cuando no tiene respuesta para la gente. ¿Sabe lo que hace? La esconde. ¿Sabe lo que hace? Tapa lo que no puede resolver. ¿Qué hicieron con este hombre? Lo desterraron a un lugar. Lo mantenían con cadenas. Pero lo que estaba metido dentro de este hombre era mucho más fuerte. Rompía las cadenas. Se hacía heridas. Era un animal. Los demonios lo habían vuelto un despojo humano. ¿Cuánta gente tú ves así? Porque el diablo odia tu vida. O sea, diablo, que hay algo que el diablo quiere hacer es matar y destruir. Por eso tú ves a gente hoy día en condiciones peor que un animal. La droga lo está destruyendo. Le ha robado su propósito, le ha robado su vida, su familia, su dignidad. Personas jóvenes hoy día locos y endemoniados en las calles. ¿Y sabe lo que hace la gente? Se esconde de ellos, huye de ellos. ¿Sabe por qué? Porque no tiene respuesta. Amén. Pero sabe, el Jesús que nosotros tenemos no se esconde. Él va a la necesidad. Por eso Él le dice a los discípulos: me es necesario, llévenme a la otra orilla. ¿Sabe por qué Jesús pide ir a la otra orilla? Porque tenía una cita con un hombre que nadie quería. La misma cita que un día el Señor tuvo contigo. La misma cita que un día el Señor, cuando te encontró, cuando te fue a buscar, cuando se reveló a tu vida, la misma cita. Quiero decirte que tú para Dios eres importante, más importante de lo que tú crees. ¿Sabe por qué tú estás aquí? Porque un día Jesús te visitó. Amén. Ahí fue a Galar. Ese era un lugar que los judíos no se acercaban. Era un lugar donde
estaba lo peor de lo peor y se hacía lo peor de lo peor. Era el lugar donde incluso había crianza de cerdos. Tú sabes que los judíos no podían comer cerdo, era un animal inmundo. Y como judíos no podían acercarse a ese lugar porque se contaminaban. Pero Jesús no tiene problema de eso. Porque lo que contamina no es lo que entra. Lo que contamina es lo que sale. ¿Está acá o no? Ahí llega Jesús. Va a la otra orilla solo porque había una persona que necesitaba de él. Y cuando llega dice que este hombre, este ser, viene a Jesús. Tenía miles de demonios, no uno, miles. Porque Jesús le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? Somos legión. Legión es un número latino. Los soldados, las legiones romanas, se componían de legiones, entre 6.000 y 12.000 soldados. Por eso, cuando Jesús libera a este hombre, los demonios le piden por favor que lo eche a un hato de cerdo. Y dice que 4.000 cerdos se desbancarraron. 4.000. Ese era el número, y a lo mejor más. Se piensa que eran más demonios que habían en ese hombre. Sin esperanza. Donde no tenía respuesta. Donde lo habían escondido. Y dice que este hombre andaba desnudo por los sepulcros. Pero cuando Jesús llega, lo cambia todo. Cuando Jesús llega, ¿sabe lo que viene a hacer? A volverle dignidad al hombre. No solo lo liberó. Dice la Biblia que cuando él ora, dice que terminó vestido. Qué glorioso. Este hombre quiso seguir a Jesús. Este hombre quiso en agradecimiento entregarse por completo a él y le dijo, déjame seguirte. Pero el Señor le dijo, no, tú vas a hacer algo mayor. No necesito que me sigas. Ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Oh, ese es el mensaje que va a cambiar esta ciudad. Cuando tú empieces a hablar de lo que Dios está haciendo contigo, cómo Dios cambió a tu hijo, cómo Dios restauró tu matrimonio, cómo Dios te sanó. Eso tiene más peso que cualquier palabra. Hablar de los hechos de Dios. ¿Está acá o no? Pero hoy día la falta de conocimiento, vivenciar, de revelación acerca de quién es Jesús, ha hecho que la iglesia se vuelva natural. Hemos naturalizado el evangelio. Hoy día el evangelio no se demuestra, se explica. Hoy día el evangelio son conceptos, pero no es vida. Hoy día el evangelio son dogmas y costumbres de hombres. Hemos matado el poder de Dios por las costumbres de los hombres. A Jesús le pasó lo mismo. La gente, ¿por qué no podía ver a Dios a través de los fariseos, de los saduceos, de los escribas? Porque eran hombres que tenían tantas costumbres de hombre que el poder de Dios hacía ineficaz en ellos. La palabra no tenía vida a través de ellos por las costumbres. Y el Señor se lo dijo, ustedes han invalidado mi pacto por vuestras tradiciones y tradiciones de hombre. Hoy día hay iglesias que tienen más peso una tradición que el poder de Dios. Están más preocupados de la tradición que de la vida de Dios. Tú vas a iglesias que tú no puedes entrar con blue jean. Es pecado.
Tú vas a iglesia que si tú vas pintado y con aro, tienes el espíritu de Jezabel. Tú vas a iglesia que si tú no das las 3 glorias a Dios, te miran extraño. ¿Y quién dijo que hay que darle 3 glorias a Dios? Eso es una costumbre de hombre. A Dios no se le da 3 glorias, sino se le da toda la gloria. Hay gente que está más preocupada del vestido y la blusa blanca y del moño. ¿Y de qué sirve que tenga vestido largo hasta acá y el pelo hasta acá si la lengua la tiene hasta acá? ¿Quiere que siga? ¿Eh? Entonces mucha gente choca con la tradición. La tradición ha hecho que la gente no venga a Jesús. La tradición de los hombres ha hecho que la gente, en vez de acercarse a Jesús, se aleje. Porque le ponemos más carga de la que pueden llevar. Incluso hay hombres que le ponen carga que ni ellos llevan. ¿Cuántos saben que el evangelio no es ese? Por no conocer quién es Jesús y no entender el poder. Por eso el Señor lo primero que hace cuando Él viene a manifestarse, viene a romper con la religión. ¿Sabe dónde nace Jesús? No nace en la catedral. No nace en el palacio de los religiosos donde está todo perfecto y en orden. Eso es religión. ¿Sabe dónde nace Jesús? En un pesebre. ¿Sabe quiénes vienen a adorar a Jesús? Ni siquiera gente que era judía. 3 magos del oriente. Pero 3 magos que fueron convocados por Dios siguiendo una señal, una estrella. Porque sabían que iban a ser el rey de los judíos. Porque te digo una noticia, al religioso no le interesa Jesús. Saben todo de Jesús. Saben más de lo que tú y yo sabemos. Pero no le interesa a Jesús. Porque cuando los magos, siguiendo la señal, ellos no entendían, porque ellos no eran judíos. Ellos están siguiendo una señal porque fueron convocados por Dios. Ellos traían mirra, oro, presentes para ese niño, que no era cualquier niño, era Dios manifestado en carne. Ellos no entendían. Entonces cuando Herodes se entera que están estos 3 magos, los llama. Ellos le cuentan que vienen siguiendo una señal, que saben que van a ser el rey de los judíos y todo eso. Pero no sabían explícitamente el lugar. Entonces Herodes dice que manda llamar a los que supuestamente conocían la Biblia al revés y al derecho. Estos tipos le dicen a los magos exactamente dónde el niño va a nacer. En Belén. Le dicen todo, pero ellos no van. Es lo que ocurre hoy día, ¿verdad? Tenemos un evangelio que lo sabemos al revés y al derecho. Sabemos las cosas que hay que hacer, pero no las hacemos. Sabemos las cosas que Dios quiere, pero no las buscamos. Pero sabe, Dios está trayendo gente del oriente, del occidente, porque va a ser un pueblo del que no era su pueblo. Oh, hermano,
Si tú no quieres, Dios va a traer ese borracho que está afuera. Lo va a rescatar, lo va a limpiar, lo va a restaurar. Y sabe, va a poner hambre en él por él. ¿Sabe quién fue? Los magos fueron a ese lugar. Herodes tenía intenciones de matar a Jesús. Él le habla sutilmente, dice, mire, cuando ustedes lo encuentren, vengan y avísenme. Porque también yo quiero ir a adorar. Mentira, él quería matarlo. Por eso cuando ellos van y se encuentran con Jesús y le dan los presentes todo, dice que ellos se fueron por otro lugar, porque sabían que Herodes quería matar al niño. Jesús no nació en un palacio, ni en una catedral de lujo, en un pesebre. El hombre que Jesús iba a usar para que le preparara el camino no estaba donde estaban los religiosos. ¿Sabe cuál hizo ese hombre su lugar de morada? Un desierto llamado Juan el Bautista. ¿Sabe de qué se alimentaba? De langostas silvestres y de miel. ¿Sabe cuál era su vestimenta? Pieles de camello. La piel de camello, el camello era un animal prohibido en la ley. Porque el Señor hace que ese hombre que le va a preparar el camino se vista con piel de camello, porque es una manera de demostrar que Él está harto de la religión, harto con aquellas personas que se han hecho ricos, con aquellas personas que han levantado su propio nombre en el nombre del Señor sin amar al Señor. Algo Dios está haciendo. Dios va a cambiar esta ciudad con hombres que lo amen a Él. No está preocupado ¿sabe por qué? Porque Dios es el que transforma. Dios es el que cambia. Él lo hace desde adentro hacia afuera. ¿Está acá o no? Amén. Esa es la tragedia de la iglesia en esta generación. La falta de revelación. La falta de demostrar quién es Dios. La falta de conocimiento quién es Él. Por eso la iglesia está como está. Aquí no necesitamos más iglesia. Está lleno Valparaíso de iglesias. Hay iglesias que hoy día están cerradas. Hay iglesias que hoy día están vacías. ¿Sabe por qué? Por no haber tenido un encuentro genuino, real, acerca de quién es Jesús. La falta de conocimiento trae destrucción al pueblo. Mira lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido. ¿Está escuchando? Mi pueblo fue destruido porque le faltó revelación, conocimiento. Si nosotros no tenemos claro quién es Jesús, si nosotros no tenemos claro cuál es su autoridad, su poder, que Él nos entregó, si nosotros no tenemos claro cuáles son las armas que Dios puso en nuestra mano, porque Dios, iglesia, puso en tus manos armas. Y las armas que Dios puso no son cualquiera. Segunda de Corintios 10:4, mira lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La iglesia tiene la respuesta para esta ciudad, no el Congreso, no un presidente, no un partido político, sino la iglesia. No se rompe el poder demoníaco, no se rompe el poder de una potestad sobre una región con autoayuda, con política. La única manera que el diablo retrocede
Si se usa las armas de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios. Por eso Dios a la iglesia la equipó con ojos, la equipó con oídos, con vista, para estar preparado frente a todo ataque del enemigo. Esos son los dones. Los dones son las capacitaciones del Espíritu que Dios nos ha dado para contrarrestar el poder de las tinieblas. Por eso Pablo en el mundo espiritual era temido. Los demonios decían de Pablo: a Jesús conocemos y de Pablo hemos oído hablar. ¿Sabe cómo llamaban a Pablo? Los que trastornan al mundo entero. Porque Pablo llegaba a un lugar y ¿sabe lo que hacía con el poder, con la autoridad de Dios? Daba vuelta el lugar. Ahí llegó a Filipos. Ahí había una mujer, una niña, una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y su amo adquiría dinero, ganancia de ella. La usaba. Espíritu de adivinación. Eso no tiene que ver con los dones, son demonios. ¿Tú sabes que Satanás es un perfecto imitador? La Biblia habla del don de palabra de ciencia, pero Satanás creó el espíritu de adivinación. Por eso hay gente que tiene una confusión con relación a eso. No, es que mi mamá desde chiquitita ve cosas. Mi mamá desde chiquitita recibe cosas y habla cosas. No, eso no es Dios. Esos son espíritus. Porque la única manera que alguien funcione en los dones es una vez que reciba a Jesús. Entonces, cuando reciba a Jesús, ¿sabe lo que hace Dios? En la gracia le da dones. Y los dones son para manifestar el poder de Dios. Los dones son para que la iglesia esté apercibida, sepa cómo defenderse frente al mundo espiritual. Estamos en un tiempo peligroso, iglesia. ¿Sabe dónde más ha crecido el ocultismo? Es en este tiempo. Hay una apertura a lo demoníaco. Hay una apertura hacia las iniciaciones. Todo apunta a eso. La música, los monitos animados, todo. Hoy día los presidentes, ¿sabe quiénes son sus consejeros? Brujos, satanistas. ¿Por qué los políticos acuden a esta gente? Porque la iglesia ha carecido de poder. Porque la iglesia ha carecido de autoridad, aunque la tiene para hacerlo. Ahí llegó Pablo. Y esta muchacha trató de hacer algo, confundirlo. Ojo, no todo lo que se hable de la Biblia, hasta el diablo usa la Biblia. Satanás le habló con la Biblia, la tentación a Jesús. ¿Ves? ¿Qué le dijo Satanás a Jesús la tentación? Escrito está. A los ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Todas las sectas usan la Biblia. Pero la inspiración no es Dios. Por eso hay tanta confusión. Hoy día, ¿cómo crees que se visten los brujos? No anda con una escoba, una nariz de pingallo, un gorrito para atrás, ¿verdad? No. Doctores, jueces, abogados,
brujos. Gente en la política, satanistas. Tú no tienes idea. Esa es la realidad. Ahí llegó Pablo. ¿Y sabe lo que hace esta muchacha? Empieza a decir esto. Ahí. Estos son hijos del Dios Altísimo que vienen a predicar, ¿verdad? El Evangelio o las buenas nuevas. ¿Qué hay de satánico en eso? Si nosotros hubiéramos escuchado a la muchacha, ¿sabe lo que le hubiéramos dicho? Mira, una hermana. ¿Sí o no? Sea sincero. Mira, una hermana está confirmando que aquí. No. Y dice que por muchos días empezó a seguir a Pablo y a decir eso. He aquí, estos son hijos del Dios Altísimo que no han venido a traernos las buenas nuevas del Evangelio. Ahí no hay nada satánico aparentemente. El problema es que quien estaba hablando eso no era el Espíritu Santo, era un demonio. Hasta que Pablo sabe lo que hizo. La reprendió y le dijo al Espíritu que se fuera. Y la muchacha fue libre y no pudo nunca más adivinar. Y por eso el hombre, el dueño de la mujer, ¿sabe lo que hizo? Metió a Pablo preso. Porque le echó a perder el negocio. Porque esta muchacha se encontró con un hombre con autoridad y con poder. ¿Tú sabes que el Evangelio no consiste en palabras, sino en demostración de poder? Si nosotros queremos afectar esta ciudad, tenemos que conocer muy bien cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra autoridad y poder. Eso lo vimos con lo que terminamos de ver en el estudio. Las tres cosas que Jesús sabía muy bien: su propósito, su autoridad y su poder. Hermano, si nos cuesta entender a nosotros el ministerio terrenal de Cristo, si todavía no logramos entenderlo a cabalidad, imagínense lo que nos va a costar entender el ministerio de Cristo en el cielo. Por eso, hermano, es urgente pedirle a Dios, como dice Pablo en el libro de los Efesios: os ruego por la misericordia de Dios. Pablo pide que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepamos cuál es la súper eminente grandeza de su poder. Oh, aleluya. Algo Dios tiene que hacer con nosotros. Tú no puedes ir a dar a conocer a un Cristo que todavía tú no conoces. Tú no puedes ir a manifestar a un Cristo con poder que todavía no se ha hecho poder en tu vida. Tú no puedes ir a hablar de un Dios de autoridad si tú todavía no crees en esa autoridad. Primero tienes que experimentarlo tú. Amén. Es lo que estamos. 2024 sabe lo que necesitamos: volvernos a Dios y decirle: Señor, te quiero conocer, hazte vida en mí. Amén. Hablamos hoy esto fue la introducción para que el próximo
miércoles nos metamos de lleno al ministerio de Cristo en el cielo. ¿Tú sabes que Jesús sigue trabajando? Él dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Tú sabes lo que Jesús hoy está haciendo en el cielo por ti? Acá abajo vino a hacer una obra redentora y la cumplió a cabalidad. Por eso Él dijo, consumado es, hecho está. Amén. Pero hay algo que Él, como sumo sacerdote, está haciendo en el cielo a favor de ti, que tú debes entender. Dios es bueno, siempre bueno. Amén. Voy a pedir que pasen los ministros.